Ahí está, ahí está. Hola, profe. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, profe. ¿Qué se cuenta? Todo tranqui. No, acá tratando de no dormir. Días y días que pasan sin salir, se cuentan. Qué horror. ¿Qué? ¿Plata no contas, Pizarro? Ja, qué mal lo tuyo. Hola, profe. Oli, ¿Cómo está? ¿qué hacen? Bien. En cama, profe. Haciendo ¿Qué? perdiendo Tanto el tiempo, tiempo un ¿cierto? poco. Nada, ya en la última semana, ya me imagino tan desesperados por terminar. ¿Cómo Más o menos. sabe? ¿Qué come? ¿Qué adivina? Ah, espero que se pongan al día con los prácticos, los que deben. No he abierto ese archivo. Abrí todos los prácticos menos el de donde dice la verdad de la cosa. Ay, profe. Anda más o menos civil, pero los otros son re poquitos. No, mentira. Electrónica también viene. Hasta el 3 tiene más o menos casi todo. El último no, pero bueno, tienen unos días más y si quieren entregarlo después de las vacaciones no hay problema. Pero bueno, los otros, los de electromecánica, chango, pónganse las pilas. Así, tengo nada, 4, 5 nada más que han aprobado para el práctico. ¿Dónde está electromecánica? No existís. Pero el mío, yo le pedía disculpas por la demora. Pues sos uno, imagínate todos los que hay. Profe, yo Bueno. ya se lo había mandado también ya con las correcciones. ¿Quién habla? ¿Pizarro? Sí, profe. Sí, no lo vi. O sea, entré a ver los mails, pero no lo vi en particular. El tuyo me quedaban 20. Lo había bajado a 8 más o menos y ahora ya me quedan 20 de nuevo. No, me quedan más de 20 de nuevo. Pero bueno, Aguirre, ¿cuándo me lo manda? 3 años después. ¿Qué estás esperando? Bueno, quería verles la cara, cosa que no veo porque veo sus cámaras nada más apagadas y él con gracia y el que tiene una foto, bueno, pero los otros veo el cuadradito gris nada más. Pero bueno, antes de que terminemos, más o menos pasarles en limpio y hacer como un mini repaso de los prácticos que vimos, como para ir cerrando esta parte. Creo que vamos a hacerlos probablemente más de 8, normalmente hacemos 8 en el año. Gracias por darme el dato. Así que Feinstein pide que todos prendan la cámara o va a ser exigencia a partir de ahora. Cámaras prendidas. ¿Qué? ¿Y por qué con él sí le cumplen ya mismo? Profe, una vez se enojó y cortó la ¿Y cortó la clase? Cortó la clase. Sí, cortó la clase y de ahí ya Ah, prendemos la cámara. de vez bueno, en los otros cuando. tienen compadres, no saben eso, los de electromecánica todavía no lo han vivido. Estaba ya caliente el profe, pobre. Sí, casi la Se mayoría. enojó muy, no sé si se enojó, pero se fue muy feo, o sea. No, sí, cortó Sí, se enojó, dice, no, es una falta de respeto esto para mí, pum, cortó así, chao. Sí. Sí, con Y ese se humor, fue. y pum, lo cortó. Ni A pudimos decir. O sea, la mayoría de las clases va algo enojada. Y ustedes se quedaron chan, ¿y ahora qué hacemos? En el grupo estábamos debatiendo ahí. ¿Qué hacíamos? Nadie sabía qué había pasado. No sabíamos si iba a tomarnos el parcial o no, porque había dicho de que en esa semana iba a ser el parcial, entonces dijimos, nos va a tomar el parcial de una. O los todos asustados estudiando. Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Claro, sí lo va a tomar. Es que no es que lo va a dejar de tomar, lo va a tomar, pero lo va a duplicar en dificultad. Ay, Dios. No, después en el fondo es bueno. Todavía no le encontramos el fondo. Pero bueno. Qué gracioso. ¿En qué fondo, profe? No exageren, che. Bueno, estamos charlando, ¿no? Estamos charlando, más vale. Bueno, ¿qué les iba a decir?
Que no Normalmente quiere les digo, que hacemos en la 8. última clase. Sí, en la última clase, ya está, por favor, voy a apagar la computadora, no lo voy a volver a prender hasta, no sé, el 20 de julio más o menos. No Ya somos pienso dos. prenderla. Sí. Déjense de joder ya. Y bueno, probablemente hagamos 4 prácticos más, si no 5, algo así. Pendejo. ¿Qué les iba a decir? Pinta difícil la vuelta, ¿no? No sé si, si están leyendo las noticias y demás. Vos sabés que ya están en la escritura del protocolo para la vuelta a la presencialidad ahora en agosto, pero yo creo que esto ya ha significado un paso atrás. Claro, el PAE le dijo eso. Bueno, en realidad yo que estuve en la reunión del gremio, ya están analizando el protocolo para la vuelta, para que poner todas las cuestiones de higiene y demás, pero con esto, olvídate, no sé, me parece que se fue al diablo la provincia ahora, entonces estamos complicados de nuevo. Así que bueno, seguiremos de esta forma, veremos cómo sale, sí. El padrino, mi hermanito, trabaja en la UNLAR y él... ¿En el hospital? En la UNLAR. Ah, sí. Y que probablemente en la universidad no volvían a clases este año. Claro. Así que no sé qué pasará con la UTN. También allá estaban hablando de la vuelta, al menos, por ejemplo, era volver personal administrativo, toda la gente, digamos, los no docentes y demás. Y después vuelta escalonada se llamaba, o sea, lo que pretendían era, por ejemplo, tomar las mesas, que ahora ya está todo para atrás. Porque una mesa de examen vos no tenés más de, salvo que sean las mesas numerosísimas de abogacía y medicina, tenés pocos alumnos en general, y en la UTN menos. Pero no, creo que con esto se nos fue todo al diablo, ya estamos de nuevo en la fase 1 que no nombran, pero me parece que sí. Así que no sé. A mi mamá la llamaron a trabajar, mi mamá contenta porque iba a volver y nos iba a dejar. Y al otro día le dijeron que se suspendía la vuelta al trabajo. ¿Sí? Encima mi mamá lloraba porque no nos quiere ver más. Ya no los aguanta. No nos quiere. Me parece que está para atrás la cosa. Encima, profe, los controles se han puesto más pesados, no sé si se dio cuenta. Sí. Yo tengo un control a la vuelta en mi casa, profe. Nos vienen, lo que yo no entiendo, nos vienen a controlar a nosotros, me refiero al público en general, que estamos todos metidos adentro, ¿me entendés? O sea que poco y nada salimos. Y en realidad el problema no lo trajimos nosotros, lo trajeron, bueno, no voy a hacer política acá, pero yo soy una convencida de que todo esto, claro, surge a partir de ¿qué? De la venida de la comitiva presidencial con 40 guardaespaldas. ¿Vos te crees que del foco del problema que Buenos Aires no va a haber uno que no tenga? Vamos. Que es así, o sea, era obvio que iba a ocurrir eso. Aparte, los permisos para salir, nosotros estamos todos acá, no queremos ir, no sé, a Anillaco no podemos, ahora todos los otros pueden hacerlo tranquilamente, ¿me entendés? O sea, tienen una cierta inmunidad, si se quiere, política, que les permite hacer eso, y me parece que ahí está el problema. Nosotros no, estamos todos metidos adentro, es así. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, es la vida del pobre. ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a empezar a recordar un poco los prácticos, a ver qué les ha quedado de esta parte y lo que quiero rescatar de cada uno. En el práctico 1 pensemos que lo rescatable, bueno, en primer lugar que se puede verificar la ley de la reflexión, ¿sí? Fíjense, y esto se los vuelvo a resaltar, todos los prácticos han sido pensados para que sean parecidos a lo que se hace en la presencialidad, ¿sí? Son muy parecidos en algunos aspectos. Para que los chicos que ya lo han hecho en otros años no estén tan descolgados tampoco. Y aparte porque van siguiendo la línea de la teoría y de la práctica. Entonces, en el práctico 1 pensemos, hemos verificado la ley de la reflexión, hemos podido observar que si vos tirás un rayo,
el rayo no va a salir en cualquier dirección, sino que sale en el mismo plano donde está el incidente y la normal, ¿sí? Pero además sale con el mismo ángulo. Entonces, la ley de la reflexión es válida siempre, un ángulo incluso, si el ángulo es 0, es decir, acuérdense que los ángulos se miden respecto a la normal, si va perpendicular al espejo, el rayo va y vuelve sobre sí mismo, ¿sí? Entonces, esa ley la han podido verificar experimentalmente. Yo les traigo a colación qué es lo que se hace en el laboratorio. Cuando tenemos el laboratorio, tenemos un círculo graduado, que es así, planito, horizontal, lo ponemos bien horizontal, y tiene los ángulos marcados exactamente como figuraba en el simulador. Entonces lo que hago es tirar un haz de láser, lo hago pasar bien rasante con ese círculo, que en realidad es un papel, ¿no es cierto? De tal manera que se pueda ver la trayectoria del haz. Porque si vos simplemente le apuntas a algo con el haz, con el láser, vos vas a ver el punto final, no ves la trayectoria. Entonces lo hacemos pasar bien rasante y se puede observar la traza del rayo midiendo los ángulos de incidencia y de reflexión. Eso mismo que han hecho ustedes en el simulador, lo han hecho acá. Después, la segunda parte, que es la verificación de la ley de la refracción, en realidad no es tal, sino que tomando el hecho de que la ley de la refracción ya está archiverificada, la utilizamos para poder determinar un método de cálculo de índice de refracción y de manera indirecta de material. ¿Por qué? Porque los índices de refracción se han calculado de esa manera, ¿cierto? Pero ya vienen casi todos tabulados. Vos buscas, no sé, el índice de refracción de la parafina, qué sé yo, o del alcohol. Bueno, me pongo a buscar una tabla y me va a aparecer, ¿sí? Entonces yo sé que si busco alcohol o parafina o lo que se me ocurra, tiene un valor determinado de índice de refracción, un valor determinado de, qué sé yo, de densidad, de conductividad o resistividad, ¿sí? Esas son cantidades que son constantes para el material. Entonces, si vos podés medirla y no sabes, tenés una placa de algo, vos decís, che, ¿y cómo hago para medirla? No sé. Y bueno, lo único que se me ocurre, usando la óptica, es tiro un rayo a un ángulo determinado, mido el ángulo de incidencia, mido el ángulo de refracción y aplico la ley de Snell, ¿sí? De ahí vos, ¿qué vas a sacar? Y el índice de refracción de la placa, que no sabes de qué es. Si lo haces, obviamente, aplicando teoría de error, lo vas a tener que hacer para distintos ángulos, buscando el valor medio final, lo mismo que hicieron ustedes, y con eso van a obtener un N, ¿sí? Ese N pueden ir después a una tabla de valores de índices de refracción y ven, che, mira, este valor correspondía al material. Entonces, es incluso una forma de descubrir de qué material está hecho un objeto que sea o que tenga el poder de la refracción óptica. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido iba este práctico como para poder hacer uso de, uno, verificar la ley de la refracción y dos, hacer uso de la ley de la refracción para el cálculo del índice de refracción de un medio. ¿Estamos? ¿Sí o no? Así sigo. Sí, profe. Están todos durmiendo. Sí, Han sí, profe. dejado la cámara, se han ido a dar una vuelta. Están jugando a la Play y no me contestan. Esto es una falta de respeto. Chao. Sí la escuchamos, profe. Ay, Dios. Bueno. No, profe, ¿Qué? usted no Ahí le sale como fainte. No, ahí me dicen que mi internet sigue igual. ¿Sabes qué? ¿Quieres pagarme Flow o alguno de esos? Págamelo. Yo sigo con internet para todos nomás. Ay, Dios. Bueno, bueno, está bien, la PC entonces. Peralta. Mande, profe. Peralta. Yo tenía que buscar una nota en algún lado tuya que no haya tenido Sosa. Ahora, mira cuando me estoy acordando que Sosa me pedía que busque en los formularios. Bueno, en fin. Sí, ya le cansó al profe, como 3 semanas le vengo diciendo. Pero él también tiene el acceso al formulario. No sé por qué mente, si yo lo hice compartido. Ay, qué pesadilla. Bueno, ya, justo ahora que vi tu nombre, por eso me acordé de que en algún momento Sosa me había dicho. En fin, Fiverr te lo decís vos, bueno. Vamos al práctico 2.
En el 2, en realidad, la idea, digamos, en cuanto a los hechos, era que puedan aprender a calibrar un resorte que les va a permitir medir fuerzas, en definitiva, ¿sí? Nada, no tienen un dinamómetro a mano, quieren determinar una fuerza para realizar algo, entonces, ¿qué hacen? Calibran un resorte. El proceso de calibración justamente implica encontrar cuál es la constante del resorte y de qué me sirve. Si vos encontraste la constante del resorte y sabés la ley de Hooke, entonces vos podés decir, bueno, como es una función lineal igual a A por X más B, ¿viste? Calibrando el resorte. Igual a A por X más B, donde A es la pendiente y B es la coordenada al origen, entonces, no, la balanza del vecino te va a medir masa, no fuerza. Estamos complicados ahí. Entonces, vos tenés las constantes de calibración y por lo tanto podés saber cuánto vale cualquier fuerza, ya sea un peso, no solo fuerzas verticales. Ustedes fíjense que en el simulador lo han hecho con fuerzas verticales, o sea, con pesos en concreto, ¿no? Porque el resorte se colgaba verticalmente. Es la forma en la que se lo calibra, pero cuando después quieren medir una fuerza determinada, vos lo pones horizontalmente, oblicuo, como se les ocurra, vos simplemente midiendo el estiramiento, ya pones ese valor de delta de X en la recta, en la ecuación de la recta, y con eso sacas cuánto vale la fuerza que hiciste. Entonces, el proceso de calibración, ¿sí? Es lo que me interesa que les haya quedado, que, insisto, que consiste en encontrar esa ecuación de la recta, donde la característica principal es la pendiente, que es la constante del resorte, ¿sí? Eso les permite construir un dinamómetro cualquiera. Bueno, eso era todo. Lo otro era para que prueben con distintos resortes y demás, pero el punto central era ese. ¿Qué pasaba en los prácticos 3 y 4? No, en el 3, vamos al 3 primero porque el de cinemática en una dimensión. Siempre piensen que vamos concatenados con la parte teórica y la práctica, ¿no? En el caso del práctico de cinemática unidimensional, bueno, ahí difería un poco respecto de lo que hicimos nosotros, pero bueno, no tenía nada parecido, de lo que hacíamos en el laboratorio, me refiero. En este caso, la idea era que chequeen y verifiquen que efectivamente la posición en función del tiempo para un MRU es una lineal y para un MRV es una cuadrática, ¿sí? El móvil, y ahí también hay algo encubierto, y es que puedan detectar la diferencia, porque lo veo que lo pregunta siempre y por ahí no les sale a ustedes, la diferencia entre lo que es la trayectoria, porque los dos siguen una trayectoria recta, ¿sí? Y lo que es la posición en función del tiempo. En el caso del MRV, fíjense que lo he mandado a hacer el simulador, ustedes ven que se movía de manera rectilínea el autito. Sin embargo, cuando graficaban X en función de T, veían que era una parábola. ¿Qué quiere decir? De que ese aumento en X ya no iba a ser lineal, sino que iba a ser con T al cuadrado. Entonces, la idea justamente era un poco que analicen cómo es, o que verifiquen que la función posición en ambos casos seguía las curvas que ya vieron, ¿sí? Y obviamente todas las variantes. En el caso de un móvil con velocidad uniforme, pero con velocidad negativa, que vean que se trata de una recta decreciente, porque la velocidad era la pendiente. En el caso de un móvil con MRV, pero que iba desacelerado, que verifiquen que la tendencia, las ramas, digamos, son en el sentido contrario, por ejemplo, ¿sí? Entonces la idea un poco era que jueguen con el simulador siguiendo medianamente las indicaciones, pero básicamente como para que comprendan que la posición en función del tiempo se grafica de diferente manera según el tipo de movimiento que tenga. Llevado a lo que hacíamos en el laboratorio, allá no, en primer lugar sí hacíamos la gráfica de X versus T, pero además hacíamos otra cosa más. Para verificar que tengamos siempre las mismas condiciones, porque no teníamos un pulsador que nos largue el carrito ni demás, sino que
El carro se supone que tiene que estar siempre con la misma aceleración porque tomamos muchas veces los tiempos, entonces lo poníamos en un plano inclinado. ¿Qué garantizo con eso? Y que ponele, siempre el plano tiene la misma inclinación, lo tiro desde la misma distancia, bla, bla, entonces lo que garantizo es que las condiciones de contorno son las mismas, ¿sí? El carrito va a caer con aceleración constante y por más que yo lo vuelva a llevar arriba y lo largue, lo vuelva a llevar arriba y lo largue, cae siempre con la misma aceleración. Entonces, eso es más o menos parecido a tener el simulador y vos darle enter bajo las mismas condiciones de contorno, ¿sí? Nada más que cuando es presencial uno se las tiene que rebuscar porque todo cambia, ¿sí? Cambian todas las condiciones en las cuales te estás manejando. Entonces, ¿qué hacíamos con ese carro después de graficar la posición en función del tiempo? Que era cuadrática, pero en realidad teníamos un lapso limitado porque tenemos una distancia de 1,20 m, más que eso no tenemos en medida, ¿no? Lo que hacíamos era ver que era factible usarlo como método de cálculo de aceleraciones, ¿sí? Justamente al hecho de tener la posición en función del tiempo como una cuadrática. ¿Cómo lo hacíamos a eso? Pongámosle que teníamos el carrito en el plano inclinado, sale de arriba, lo soltas, el carro llega hasta un punto inferior, ¿está bien? Se mide la distancia, se mide el tiempo, y de ahí, si sale del reposo, sabemos que X es igual a 1/2 por A por T cuadrado. ¿Qué es lo que no conocen? La aceleración. Entonces, simplemente, partiendo de la ecuación de la posición para el carro con mv y considerando que la velocidad inicial es 0, uno puede tomarlo para calcular aceleraciones y es un método de cálculo totalmente valedero. De hecho, no necesariamente puede ser medido así en el plano inclinado. Ponele que están parados en un semáforo, ¿sí? Y que consideramos o queremos determinar la aceleración de un auto que está arrancando. Que medianamente se puede considerar una aceleración constante, ¿sí? Entonces, estamos parados mirando, contamos el tiempo desde que el auto sale hasta que llega hasta una posición donde estamos nosotros, ¿sí? Lo medimos el tiempo, medimos la distancia y podemos sacar la aceleración o al menos tener un valor estimativo que no va a ser tan alejado del valor real. Entonces, fíjense que la idea de la medición, digamos, nos hubiera dado alguna técnica de cálculo, cosa que acá no podemos tener, porque acá todo más preciso. Y lo que no está en el práctico presencial es el movimiento uniforme. Porque los movimientos uniformes son como muy difíciles de simular, ¿sí? Entonces, si bien tenemos un riel donde uno puede considerar que es casi uniforme el movimiento porque tiene muy baja fricción, las ruedas del carrito tienen muy baja fricción de rodadura, etcétera, pero es como que directamente no medíamos, no nos metemos con el movimiento uniforme. ¿Preguntas hasta acá? ¿Por qué, profe? Perdón. ¿Preguntas? Hola. ¿Dónde está? ¿No? Profe, Más o menos eso porque, es, ¿no? Sí. porque no se lo puede explicar a ese uniforme ¿Al que es movimiento muy uniforme? complejo, pero es muy complejo de El realizar. ¿O qué uniforme, pasa? claro, el movimiento uniforme es el más simple de todos. Lo que pasa es que ya vimos en algún momento, se los mencioné, o por lo menos a los de electromecánica, es un movimiento ideal, ¿sí? Es decir, es un movimiento que en la naturaleza no lo encontramos. Uno puede decir, bueno, esto se parece a un movimiento uniforme, ¿sí? Pero en definitiva, vos ponele, tenés una pista de hielo, ¿sí? Tirás un disco como los de hockey. Entonces, en la pista, ¿qué vas a hacer? Vos le das una velocidad inicial y vos sabés que eso va a seguir, pero a la larga se va a terminar deteniendo. El hecho de que se detenga implica que hay una merma de la velocidad, hay una variación de la velocidad debido a que hay una desaceleración. Y esa es debido a la fricción, que es baja. Pero hay fricción, en fin, ¿sí? Es una fantasía, podríamos decirlo. Es un movimiento ideal. Entonces, en la naturaleza no hay. A lo sumo, ¿qué puedes hacer vos si quieres aproximarte a ese movimiento uniforme?
Bueno, tiro el disco, la pista de hockey, qué sé yo, pero no espero hasta que recorra toda la distancia. Voy a considerar una distancia mucho más corta, ¿sí? Ponele, le doy su velocidad inicial y lo hago que ande, no sé, 1 metro, ponele, ¿no? Entonces, en ese lapso, prácticamente la disminución de velocidad ha sido muy chiquita, entonces ahí puedes considerarlo casi uniforme, pero no deja de ser casi, ¿sí? Estamos en idealizaciones, en realidad, lo mismo que nos pasa con el riel y con el carrito, si bien hay mucha, ¿qué dice de los taxis? Si bien hay mucha, hay una fricción muy, muy bajita ahí, hay mucho trabajo, para que no haya fricción y para poder considerar un movimiento uniforme, realmente hay una desaceleración, más o menos. No puedo saber qué están diciendo de los taxis, de no sé qué. Taxis en Cars, chango, ¿qué les pasa? ¿Vio la película de Cars, profe? Sí. Y bueno, ¿por qué hay taxis? ¿Por qué hay taxis en la película? Si no, no hay no hay gente para que los maneje, para que suba y ande. Mira la pregunta que están haciendo. Ay, Dios. Bueno, entonces yo le hago una pregunta más seria, entonces, si quiere. Se enoje. Sí, bueno, dale. ¿Qué pasa cuando una fuerza Dale. imparable choca con un objeto inamovible, profe? Una fuerza imparable. ¡Wow! ¿Y qué es una fuerza imparable? No sé, usted es profe de física, explíqueme. No sé qué es una fuerza imparable. Una fuerza imparable, yo lo veo, es como un objeto inamovible, es uno que no se puede mover con ninguna fuerza, y la fuerza imparable es una que no se puede frenar de ninguna otra manera. Y yo vi una vez un dibujito de Superman que lo explicaba, que decía que si uno es inamovible y el otro es imparable, literalmente cuando choquen los dos no van a sufrir nada, el objeto va a seguir sin moverse y la fuerza va a seguir pasando de largo. No, porque eso aunque sigue también siendo dicen de cosa de dibujito, que, aunque decían, profe, que Escuchame. es imposible que existan los dos en un mismo universo, un objeto que no se mueva y una fuerza que no se pueda parar, es imposible en un mismo lugar que exista. Lo que pasa es que, guarda, vos ahí podés tener el objeto imparable, ¿sí? Perdón, ya mezclé todo, el objeto inamovible, como dicen ustedes, pero tenés una resistencia de material ahí, vos le aplicás una fuerza con la mano a la pared, no le vas a hacer nada, ahora anda a tirarle una bola de esas como para derrumbar construcciones, vamos a ver si le haces algo o no le haces algo a la pared, no la moves, la rompes, no sé si se entiende, es como el cohete con el muro que dicen ahí los chicos, ¿sí? O sea, entonces vos no necesariamente vas a tener que mover el objeto, la fuerza, vos sabés que el resultado de la fuerza, en definitiva, no es solo aplicada a un objeto, ¿no? No es solamente el cambio en el estado de movimiento, sino también puede ser una deformación, ¿sí? Entonces, tenés que ir por ese lado también. ¿Qué dibujito están mirando? Vean Big Bang Theory o alguna de esas. Dios mío. Bueno. Vamos a ver el práctico 4. Así, ¿alguna pregunta más del 3? No. Que este último no sé si lo han hecho, por eso, pero bueno, es como para relatarles más o menos de qué se trata. La idea es que vean que muchos probablemente han jugado básquet, fútbol, golf, todo lo que sea movimiento de pelotas, ¿sí? Y ustedes saben, porque lo han podido dimensionar, de que tanto la altura, golf no dice, bueno, tanto la altura, salto en alto, salto en largo, ¿sí? Tanto la altura como la altura máxima me refiero, ¿no? Como el alcance, es decir, el punto hasta donde se llega, va a depender no solo de la velocidad que le imprimís al comienzo, sino también del ángulo con el que salís. Entonces, eso un poco, a eso apunta el tema del práctico 4, como para que me hagan ese tipo de análisis, que además sale de las ecuaciones de movimiento, porque acuérdense que como es una cinemática en el plano, ahora ya no solamente tengo que plantear la posición en X, que es correspondiente a un MRU, sino que tengo que plantear la posición en Y, que es correspondiente a un MRV, ¿no? En X, recordemos que tengo
como es un MRU, porque no hay aceleraciones, en teoría, acuérdense de eso, se supone que la fricción del aire es despreciable, no hay nada que cambie la velocidad del eje X, entonces, como es una lineal, nos quedará X igual a B0 coseno alfa por T, ¿sí? Entonces, fíjense que el ángulo me sale como uno de los factores que influyen en X, ¿está bien? Entonces, ¿qué quiere decir? El alcance, y en este caso particular, el alcance máximo, va a depender del ángulo con el que salga la pelota, o la persona que esté saltando, o lo que sea. Por otro lado, pensemos en el eje Y, en la posición en el eje Y. Como estamos hablando de un MRV, porque tengo la aceleración de la gravedad afectando al movimiento, ahí vamos a tener una posición que va a estar dada, recuerden que habíamos dicho si era un tiro, lo consideramos al eje Y hacia arriba, la aceleración de la gravedad hacia abajo, o sea que me queda con G negativa. Entonces será B0 seno de alfa por T, menos 1/2 por G por T cuadrado, ¿sí? Fíjense que alfa de nuevo aparece en la posición, es decir, que la posición en X y en Y, el alcance y la altura máxima, en caso particular, dependen ambos del ángulo con el que salga. Entonces esa es una de las cosas que quería que vean, por eso les pedía que modifiquen el ángulo de salida del proyectil, vayan midiendo hasta dónde llega en alcance y hasta qué altura máxima llega, como para poder después graficar y ver más o menos qué relación siguen. Pero además, en ambos casos he nombrado a la velocidad inicial, es decir, tanto X como Y dependen de la velocidad inicial del proyectil. Entonces, eso un poco apuntaba el práctico 4, donde les pide relacionar ángulo de salida con alcance y altura, y además la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, eso es parte del análisis de ese tipo de movimiento. Lo que tenemos en el laboratorio es justamente un lanzaproyectiles, ¿sí? Hubieran estado copa lanzando la bolita ahí. Para colmo, tira fuerte, está bueno. Entonces, lo que hacen es, bueno, más o menos le vamos variando el ángulo de salida del proyectil y vamos viendo a dónde cae, ¿sí? Y lo más difícil por ahí es medir la altura máxima que alcanza, porque es en el aire. ¿Qué es mentira? Sí está ese. Y sí tira fuerte. Lo más complicado por ahí de medir es la altura máxima, porque en realidad vos lo ves, la viste pasar, no la viste ni cuadrada, la pelota pasó nomás delante tuyo. Por ahí sale como medio rápido, entonces tenés que poner algo de referencia atrás como para ver, a ver más o menos a dónde alcanza la altura máxima y demás. Pero bueno, es básicamente lo mismo que hacemos en la realidad, digamos, en el práctico presencial, eso que está en el práctico simulado. O sea que con este no va a haber tanto problema tampoco. Y es parte del análisis del movimiento bidimensional o del movimiento en el plano. ¿Estamos entonces? ¿Hasta ahí más o menos? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda, nada que ver. ¿Con qué me vas a ver? Profe, los que somos de primero y no hemos tenido la experiencia de ir al laboratorio, cuando, no sé, por ejemplo, que se pueda volver al aula el año que viene, lo de primero, vamos a tener una posibilidad de ver todo eso. Y no sé, mira, te cuento una situación para que veas que cómo estaba la cosa y no sabemos cómo va a seguir ahora. Física 2 de electrónica termina ahora mañana, digamos, ¿sí? O sea, es cuatrimestral. Bueno, yo a los chicos les di prácticos, imagínate, a los chicos les di prácticos todos virtuales, ¿entendés? Entonces, le dije a Feinstein, bueno, les tomo ahora el examen de laboratorio en base a eso, y no me dejó, no quiere, porque él quiere que cuando volvamos, que les haga un práctico, digamos, aunque sea en un solo práctico, les muestre un poco de todo lo que vieron de manera virtual, ¿te das cuenta? Por lo menos para verlo, ¿sí? Entonces, bueno, me hizo mandarle una nota, qué sé yo, porque una nota pidiendo extensión del plazo de presentación de actas de regularidad, o sea, que me dejen ir hasta más adelante sin cerrar el acta de regularidad,
¿Para qué? Para que vean los prácticos experimentales y recién les tome el examen, ¿sí? Porque, bueno, yo cree más o menos como yo, ¿viste? O sea, vos lo podés ver simulado la cosa, pero es muy diferente cuando lo ves en vivo y en directo. Es como que te entra de otra manera a los ojos la cosa, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso trasladándolo a lo de ustedes, si se vuelve ahora a fin de año, si es que, cosa que no creo, porque si se vuelve, supongo que van a volver los años más, digamos, los menos numerosos, ¿sí? Cuarto, quinto, ponele, que son pocos, puede llegar a ser. Tercero, quizá también. Y con primero y segundo, a lo sumo para rendir parciales. No creo que los dejen, porque los pueden dividir en aulas, digamos. No creo que hagan un cursado, por cómo está dada la cosa ahora. No sé, eso estoy hablando en función de las últimas novedades, ¿no? Si se llegara a volver algo así, entonces sí, seguiría, les haría algo así como un popurrí, digamos, les armo algo de óptica, algo de cinemática uni, de cinemática bi, les armo así cosas cortitas como para que vean todo lo que hicieron de manera virtual. Y si no, el año que viene ustedes van a tener física 2 conmigo, entonces de última ahí, pero a todo esto yo ya voy a tener que haber cerrado el acta, entonces cuando comencemos el año, siempre con física 2 empiezo un poco más tarde, porque hasta que no llegan a ver potencial eléctrico, no, digamos, no avanzo. Entonces, ahí antes de empezar con las cosas de física 2, le puedo dar como un popurrí para que más o menos vean de qué se trataban los prácticos. Pues podemos llegar a hacer algo así, ¿sí? El año que viene. Pero bueno, está todo supeditado a ver cómo sigue la cosa ahora, ¿no? Esperemos que pueda hacerle ese popurrí este mismo año, y si no, bueno, será el año que viene. Y Pero para lleva los de mucho electrónica, no, lo que pasa es que no va a ser el práctico entero, sino que si lo hago va a ser, miren acá, ven un grupo, mira acá, ven otro grupo, mira allá, y les explico así. No. No va a ser una medida, no va a ser no va a con ser medición y todo detallado. lo que hacíamos antes. No, porque va a Bueno. ser el popurrí que dije. Sí, no, me imagino que va a ser algo así nomás, que es lo que pensaba hacer con los de Física 2, nomás, ¿no? Una cosa así. Y bueno, chango, lo que hicieron ahí, el circuito que armaron, bueno, ahora lo ven acá, vengan acá, armen, pongan las lamparitas en serie, ¿me entendés? Ese tipo de cosas. Rapidito, así, no. Sí, así, modo rush. Y bueno, entonces, creo que estamos. Este es el repaso hasta ahora. Seguimos con el práctico de dinámica cuando volvamos de las vacaciones. Tengo entendido que el 27 de julio el retorno, si es que no me equivoco, o si no, el 27 de julio es la semana que viene. Julio, no septiembre. Julio. O sea, es la última semana de septiembre que se vuelve, o la primera de agosto, por ahí. No sé bien, no me acuerdo bien cómo cae el calendario, pero me parece que es ahí. Entonces, esa primera semana, bueno, nos juntamos, hacemos una video, les mando el práctico de dinámica, porque seguramente ya han visto dinámica ya, ¿o no? Con Páez y Feinstein. ¿Algo? Estamos en eso, profe. Bien. O sea que estamos como para hacer el práctico cuando volvamos. Así que por eso les digo, con pónganse al día con el de cinemática bidimensional, a los de electrónica, que son los que están más avanzados, y los otros déjense de joder, ya hace cuánto que estoy esperando que me manden un informe. Pizarro, vos me mandaste los otros porque veo que tenés uno solo aprobado. Profe, Sí, con yo las le mandé ya el correcciones, profe. último. Bien, o sea que lo tengo que, capaz que está dentro de los 20 que he leído. Claro, ajá. Bien. Ahí. Bien. El mío ya lo vio, Está el bien. de cinemática unidimensional. ¿Quién? Decime el nombre. Rojano. No. Estoy mirando acá, Rojano, el 1 no lo tenés, tengo aprobado el 2. No, Y tengo el todo 3, aprobado. ¿y el 1 por qué no lo tengo anotado? No sé, Después, pero usted me mandó un mail de aprobado. Bueno, reenvíame ese mail donde dice el informe está aprobado, reenvíamelo. Así no, se ve que no te pase. Raro, Bueno, no sé por qué. Así ya te paso y te pongo en la lista. Y no, el del otro no lo vi todavía. Sí vi que estaba el tuyo Rojano, pero no lo vi todavía. Bueno, y el resto póngase el día, ¿no? No sé. Así que, bueno,
nada, quédense en casa, miren que ahora no tienen excusa, ya está, pónganse a pavear, ni prendan la compu, o mejor dicho, prendan la compu para hacer los informes y se ponen al día y ya está. Ponerse al día, ningún No vacaciones. salgan, tengan cuidado. Sí. Sí, porque ustedes no tienen nada para rendir, ¿no es cierto? No, no tenemos nada para rendir. O sea, van a estar al re pedo. ¿Quién no tiene? No tengo compu, dice. Bueno. Esa era palabra, nada, profe. Yo no tengo la Pero computadora. nada, no salgan y a cuidarse. ¿Qué? ¿Y para el recuperatorio? El recuperatorio está previsto para el final. Ya de ahí, cómo se tome, si en la facu o virtual o qué, ya va a depender de cómo vaya la cosa. Pero está previsto para el final de la materia, digamos, ¿no? Acuérdate que esta es una materia anual. Tenemos hasta noviembre, más o menos, para vernos. ¿El recuperatorio del primer parcial están hablando? Sí, ese mismo. Seguramente van a venir todos los recuperatorios juntos en uno solo. Ah, lindo. Así que... Sí. Igual, no pueden recuperar más de... Sí, como siempre, casi. No. Lo que pasa es que ahí vos estás pensando en el recuperatorio extraordinario. Pero el año pasado hemos estado tomando... Esto va cambiando, todos los años se les ocurre cambiar la cosa. El año pasado tomamos el parcial y ahí nomás recuperaban. Tomábamos el segundo y ahí nomás recuperaban. Pero hubo otros años en el que no, en el que tomamos el parcial el primero, después el segundo, el tercero, y al final se recuperaba lo que tengan que recuperar. Este año va a ser así, se recuperará al final, pero no sabemos cómo todavía. Así que, bueno. Pero ese no sería el extraordinario, ¿no? No, ese es el recuperatorio. Perfecto. Genial. Además viene un extraordinario, sí. Claro. Sí, además del recuperatorio viene un extraordinario. Pero, bueno, por ahí, sí, qué sé yo, ¿no? Es más fácil porque ya tenés como casi todo estudiado. Cuando estén en esa situación, ya da como para saber rendirla directamente, qué sé yo. Ya, final. Sobre todo cuando tenés mucho. Y sí, el final. Che, el segundo parcial entra, que es apenas volvamos a ver 2 semanas después, le estoy contestando a Guillermo, me pregunta, entre cinemática unidimensional y dinámica. La guía dinámica la hacemos apenas volvamos, ¿sí? O sea que calculen 2 semanas de agosto, la tercera semana seguramente va a ser parcial, más o menos para que vayan pensando que va a ser así. Así que, bueno, estamos entonces, mucha suerte, felices vacaciones. Si necesitan Gracias, algo, profe. mandan un mensaje. Quédense adentro, cuídense. Y bueno, ¿A qué hora era la parte práctica? 17:45. Listo. Aburridas vacaciones, sí, no, vacaciones de computadora va a ser, no va a ser vacaciones de viaje, pero bueno, por lo menos algo así. Profe. Che, nos vemos, un abrazo. Sí. Disculpe, ¿hasta qué fecha tenemos para enviar todos los informes? Trata de ponerte al día en las vacaciones, si no lo hiciste ya. Bueno, sí, hasta profe, agosto. yo todos los trabajos prácticos que tengo desaprobados se los puedo enviar en vacaciones. Bueno, sí, mándamelos ahora en las vacaciones. No creo que los vea en las vacaciones, pero bueno. Seguramente me voy a contar en las vacaciones. No hay problema. Sí. Pero si no va a tener nada para hacer, profe, va a poder verlos tranquilamente. Igual ahí van a quedar. Bueno, profe, bueno, entonces, nos vemos. Dale, nos vemos. Saludos a la que anden rubia, bien. profe. Dale, chao.